Vamos a dar una cuestión de formalidad al acto, siendo el día 19 de agosto de 2025, siendo las 11:10 hora argentina oficial. Presenciamos e iniciamos el acto de defensa de tesis de Lucas Marenco, de la defensa de tesis de la maestría en gestión del diseño de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Lucas, vas a tener 45 minutos de presentación. A los 40 minutos te vamos a avisar de que te quedan los últimos 5 y llegado ese límite de tiempo vamos a avisarte que vamos a cortar la presentación. ¿Sí? Así Perfecto. que espero, entre tantas otras cosas que presentes, que tengas un manejo del tiempo adecuado. Sí, cómo no. Al finalizar esta presentación de Lucas, que vas a tener tu tiempo, le vamos a dar intervención al jurado, que ya vamos a presentar, y el jurado te va a hacer las preguntas o va a plantear inquietudes o señalamientos que considere y para que vos respondas o aclares. Una vez aclaradas todas las dudas, vamos a cerrar esta sala y el jurado va a pasar nuevamente a una sala privada, donde se va a elaborar el dictamen y a partir del dictamen la calificación. Volveremos a esta sala pública y ahí daremos públicamente la calificación y la lectura al dictamen por parte de Fabiola Nopp, que es un dictamen elaborado por el jurado, ¿sí? Que será por unanimidad o no, pero se verá en su momento, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, Lucas, sobre esto? ¿Está todo claro? No, ninguna. No. Bien. Lo que les pido al jurado, especialmente a Lucas y al jurado especialmente, que por cuestiones legales deben mantener encendida la cámara. Por favor. Sí pueden silenciar los micrófonos, excepto Lucas, pero los demás deben tener encendida la cámara. ¿Sí? Es cuestiones legales que hacen a la defensa de la tesis. Entonces, le doy la palabra ahora a Fabiola Nopp, coordinadora académica de la maestría, para que presente al jurado que nos acompañe en esta oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a leer los antecedentes, bueno, de cada uno de los miembros del jurado, que muchísimas gracias por participar con nosotros. De muchos lugares del mundo, Lucas, te hemos conseguido este lujoso jurado, así que disfrútalo más allá de los nervios. Bueno, está con nosotros Silmara Takasaki, profesora de fotografía y animación en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Brasil. Su formación es artes visuales, grado en Bellas Artes, grabado, diseño, magíster y ciencias humanas, género, por un doctorado. Es investigadora en el programa de postdoctorado multidisciplinario en diseño de la Universidad de Palermo y en el programa de postdoctorado en filosofía de la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Sus líneas de investigación se centran en narrativas visuales desde una perspectiva de género, feminismos y estudios LGBT+. También está con nosotros Laura García Díaz, doctora en filosofía por la Universidad de La Laguna, con una tesis dedicada al estudio de la estructura y dinámica de las perspectivas en las series de televisión. Los resultados parciales de su investigación han sido presentados en congresos nacionales e internacionales. En su periodo de formación como investigadora ha realizado estancias de investigación en la University College de Londres, en la Universidad Carlos III, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en el Instituto de Investigaciones Científicas SADAF CONICET en Buenos Aires. Andrés Olaizola, licenciado en Letras de la UBA, profesor universitario en Letras por la Universidad de Palermo, magíster en Educación Superior por la Universidad de Palermo, doctor en Literatura, Universidad de Buenos Aires, becario postdoctoral del CONICET en el Instituto de Literatura Hispanoamericana UBA, adscripto a la Cátedra Problemas de Literatura Latinoamericana por la Universidad de Buenos Aires. Su tema de investigación son las narrativas tecnológicas latinoamericanas contemporáneas, coordinador y profesor titular en el Instituto de Educación Superior número 1, doctora Alicia Moro de Justo. Bueno, Lucas, tenemos Brasil por un lado, España por el otro, Argentina por el otro, así que la verdad un lujazo. Te escuchamos, como dijo el secretario académico, en los tiempos que él te indicó. Muchas gracias. Perfecto.
Muchísimas gracias ante todo, buenos días. Bueno, vamos a comenzar. En primera instancia, con el título de esta tesis de la maestría en gestión de diseño, que se denomina La representación del envejecimiento femenino en Hollywood y la deconstrucción del edadismo en las plataformas de streaming. Como casos de estudio se tomaron dos series de estas plataformas, por un lado Grace and Frankie de Netflix y And Just Like That de HBO Max. Esta es la secuela de la serie de Sex and the City. El periodo temporal es de 2015 a 2022. Se me trabó esto. Ahí está pasando. Bien. Bueno, yo soy Lucas Marenco, soy licenciado en actuación y diseñador gráfico y la directora de esta tesis es la magíster Mara Sofía López. Para comenzar, quisiera mencionar la pregunta problema de esta tesis, que es de cómo contribuyen las representaciones deconstruidas de estereotipos edadistas femeninos a las series de streaming emitidas entre 2015 y 2022, a la modificación del paradigma de envejecimiento femenino hollywoodense. En la pregunta creo que fue una de las primeras cosas que surgió al ver esto y una de las inquietudes más grandes que yo tenía previo a llegar a esta maestría, que fue en la visualización de muchas series, de contenidos y demás. Siempre había como esa cuestión de la no representación o del juego de la edad que se jugaba con la protagonista y específicamente en la mujer, en donde había esa diferenciación de mostrar a una imagen más real del hombre y no tanto de la mujer, siempre cuidándola estéticamente. Para ello se elaboró una hipótesis que se establece que entre 2015 y 2022 las series de streaming producidas por la industria de Hollywood introducen representaciones deconstruidas de mujeres adultas que buscan contrarrestar los estereotipos edadistas tradicionales mediante la reducción de retoques digitales o proyectando una imagen más realista y verosímil del paso del tiempo como parte del relato. De esta manera, dichas representaciones abren la posibilidad de representar las percepciones sociales sobre el envejecimiento femenino. Además de esto, quisiera agregar que estos intentos son parciales, porque estas series, si bien están incluidas e insertas dentro de las plataformas de streaming, de estos nuevos medios de comunicación, de un discurso digital, no dejan de estar insertos dentro de una lógica hegemónica de la industria. Entonces, por eso es que se termina poniendo y sumando en la hipótesis esta cuestión de que son intentos parciales o limitados, ya que dentro de esta propuesta hay ciertas cuestiones del edadismo en sí y del paradigma hegemónico que ya preexiste, ¿no? En el universo que se inserta. Para avanzar, quisiera hablar de los casos de estudio, en primer lugar de Grace and Frankie, que es la serie que atraviesa el periodo temporal analizado. Grace and Frankie es una de las primeras series de streaming producidas por Netflix. En este caso, propone un empoderamiento del envejecimiento, pero no desde un lado pasivo con los argumentos, sino mostrar esta cuestión del envejecimiento y de cómo se vive en una etapa de la vida, ya en la etapa final de la vida, digamos, donde se establecen cuestiones, temas sobre el emprender a esa edad, el entender las necesidades de las personas de ese rango etario, el deseo sexual y la identificación también. Y también me parecía interesante sumar, en esta serie se ha generado un arco de evolución desde la primera temporada hasta la última, que tanto se ve en el póster de presentación. En la primera temporada, donde se la ve a una Jane Fonda mucho más armada y mucho más ayornada, que no genera identificación hacia la edad real que tiene, mientras que en la última temporada se la ve con cabellos grises, se la ve mucho más cercana a su edad cronológica que a la que el producto muestra. Luego, por el otro lado, se encuentra la serie secuela de la serie de Sex and the City, que es And Just Like That, que en este caso se transmite por HBO Max.
Hay un dato muy interesante en lo que es el universo de Sex and the City, es que tanto la primer parte de la serie como esta se encuentran en un ámbito de producción de nicho, ya que no se produjo en ninguna de las dos partes. Digamos, la primera serie a finales de los 90 se produjo en el canal de HBO, que era un canal de suscripción paga, que no dependía en sí de la publicidad, que no estaba condicionado a los contenidos, sino que era el espectador, el usuario debía realizar una suscripción como lo que sería hoy las plataformas de streaming. En este punto me parece que es interesante para entender que no había un condicionamiento a la hora de la producción del contenido y no estaba condicionado por ciertos patrocinadores. Que dicho sea de paso, en el universo de Sex and the City se desprenden dos películas que sí han tenido que eh, realizar ciertos acuerdos con el medio para conseguir una cierta masividad, ya que en el cine sí tenían que hacer eso y en las historias y en la representación de estas temáticas se vio un poco más lavada. En el caso de And Just Like That, toma cuestiones que Grace and Frankie fue evolucionando e insertando a lo largo de las temporadas, pero las da como hechas y muestra un envejecimiento mucho más real y natural de las protagonistas. Acá me parece que está bueno y es interesante traer a cuento este cuadro de comparaciones como para entender un poco cómo es que se llevaba esta representación del envejecimiento desde un lado y del otro. En el caso de Grace and Frankie era un envejecimiento positivo, disruptivo y desmitificador a la vez, porque eran con mensajes frontales en donde se hablaba y se criticaba a las percepciones que hay sobre los adultos de mayores de 70 en cuanto a que no deberían trabajar, no deberían hacer esto o aquello, sino que estas mujeres se sitúan en un rol en donde desafían estos preconceptos, primero en poner en presente el tema del deseo sexual en esa edad y ver todo lo que atañe a ese mundo desde complicaciones, entender que son diferentes públicos, diferentes personas, que no es la misma persona que a los 30 o a los 50 y de ese lado lo toman como un eje principal, como también constantemente en la creación de esa historia, de esa narración, de tener que mostrarse activas para enfrentar a esos conceptos y esos estereotipos de envejecimiento que existen sobre ese rango etario. En cuanto a los recursos utilizados, acá también vuelvo a hablar de esta progresión que yo menciono de las 7 temporadas. La serie comienza con mucha carga de edición, de efectos de blur, de de-aging, soft focus, tecnologías de edición que tratan de suavizar las pieles de las protagonistas, iluminarlas con luces cálidas, con maquillajes y vestuarios, en donde se oculten estas marcas del paso del tiempo, ya que a la mirada de un público machista o patriarcal no son atractivas y se entiende que a la mujer, mientras tenga una marca del paso del tiempo, se debería ocultar. Es por eso que vemos en las primeras temporadas a las actrices con un vestuario en donde son cuellos de tortuga, vestuarios de mangas largas, pantalones, cuando se encuentran en una locación que es una playa, además. En el caso de Just Like That, es totalmente distinto en cuanto a la representación, es ambigua y tensionada, pero acá por una cuestión de que también viene siendo una continuación. Y entender que a partir del 2010, de la década del 2010, se comenzó a generar esta cuestión de revisión de los contenidos de las décadas pasadas y generar una nueva versión, una actualización del mismo, como fue esta serie, hay infinidades de películas. Recientemente Disney lanzó una secuela de una película de los principios del 2000, en donde tienen que, además de generar este nuevo mundo, esta nueva versión, esta nueva entrega, tienen que tener una cierta actualización en miras al contexto actual. Entonces acá se explica este mensaje y esta cuestión de mostrar este envejecimiento más real y natural por parte de las protagonistas, pero a la vez, en cierta forma, termina siendo una cuestión ambigua, ya que no logra ser del todo rupturista al tener que mantener ciertos modos de la primera serie, del primer que acarrea.
que acarrea de la primera historia. Acá sí hay algo que destacar, que es en los recursos utilizados va mucho más de lleno mostrar la caracterización más real de los protagonistas con luces frías, en donde se los ven los cabellos grises, vestuarios donde se ven partes del cuerpo, y también hay una cuestión de ser de llevar la edad que tienen dentro de la ficción y no establecer esa diferencia que sí se establece en el caso de estudio anterior. En cuanto a los antecedentes, se establecieron tres ejes, que por un lado es la representación del envejecimiento femenino en los medios audiovisuales tradicionales, donde se realizó un poco de un análisis y un proceso de documentación en donde se evaluó y se vio cómo fue evolucionando esta representación en los medios y cómo fue esta cuestión de la modificación del lenguaje y del discurso televisivo analógico que evolucionó al digital. Que esto nos lleva al segundo eje, que es el impacto de las plataformas de streaming en la producción y el consumo audiovisual. Porque en este aspecto es relevante entender que previo en el discurso analógico, nosotros estábamos plantados desde una cuestión más ritualista de el horario, de un horario específico, el consumo audiovisual se realizaba en comunidad, en familia, en un espacio, y se veía en un horario y no se repetía. Con las plataformas de streaming y con la digitalización del discurso, se establece un modo de consumo que es a cualquier hora, donde sea el usuario y el espectador puede consumir lo que desee. También ampliando esta cuestión de alienación que producen los productos, que mientras más cliché y más estereotipados, mayor es la alienación por parte de los espectadores. Y esto continuamos con el tercer eje, que es la intersección entre la edad, género y diseño audiovisual, donde acá se empieza a mencionar y a hablar del término del edadismo, que es acuñado por Robert Butler en la década del 60, que es un gerontólogo, en el cual establece que es una cuestión de generar connotaciones negativas hacia un cierto grupo etario. Ante estos tres ejes, lo que se vio, y también apalancado, me quedó a hablar un poquito del eje 3 de mencionar al feminismo también en este momento, se evalúa y se encuentra que hay una ausencia en los estudios que integran estos aportes científicos del edadismo, ya que es un término científico y médico y analizado desde ese punto, en el campo del diseño y de la producción de contenidos audiovisuales. Esto nos lleva al marco teórico que se utilizó, mayormente el Informe Mundial del Edadismo, desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, el discurso televisivo de Jesús González Requena, Feminismo 4.0, la cuarta ola de Nuria Varela. En este texto me parece que quisiera detenerme un minutito para mencionar que es un texto súper interesante en el cual la autora realiza un recorrido histórico de todo lo que fue el movimiento feminista, trayendo la opinión y la mención de diferentes pensadoras del movimiento, como Judith Butler, Donna Haraway, entre otras, en donde ella ha traído esas menciones y ha revisado, ha incluido la teoría queer y demás, para mencionar y entender por qué es que hoy se encuentra el feminismo en una etapa de una cuarta ola y esta cuestión de hablar de olas, del movimiento de la ola y la contraola que impulsa al retroceso, pero luego puede ganar mayor terreno, ¿no? Luego continuamos con el libro de Elena Neira de Streaming Wars, en donde se habla de esta modificación del discurso televisivo, de la irrupción de las plataformas de streaming, de cómo es el modo de consumir y cómo se ha actualizado en las últimas décadas, también mencionando la pandemia y la construcción social de la realidad de Berger y Luckman, para entender que estas cuestiones que se generan en las ficciones y en los mundos espectaculares se generan a partir de cuestiones culturales y de estereotipos generados dentro de una cultura para generar una sociedad e identificación de individuos dentro de una sociedad.
Avanzando para contarles un poquito, para ver en cuanto al impacto en la industria del entretenimiento que hablaba sobre las olas del feminismo y entenderlo. Si bien, entender este transcurso, que el cine en sus inicios era mudo, con las primeras estrellas femeninas, en su primera ola del principio del siglo XX, las mujeres tenían una participación más pasiva y era una cuestión más de un mártir, en la segunda ola sí se comienza a ver esta cuestión más de sexualizar a la mujer y además de entender que había roles en donde se plantaban y generaban esta cuestión de un enfrentamiento hacia lo que veían y la no, y la no, el no ser sumisas, como un ejemplo puede ser la película de Thelma y Louise. En la tercera ola, que ya se incluye la diversidad sexual, esta cuestión en la crítica del esencialismo, la afirmación del deseo femenino que comienza a estar, aparecen series como la primera parte de And Just Like That, de Sex and the City, donde muestra mujeres sexualmente activas, autónomas, donde se ve también la incursión y la aparición de mujeres en roles de producción detrás de cámara. Y la cuarta ola que comienza en la década más o menos del 2010, una cuestión de poner en carpeta el tema de la violencia de género, el consentimiento, el ciberactivismo, también la visibilidad de las disidencias de género y hacer una crítica al feminismo también, pero a la vez comenzar a hablar de esta cuestión de derribar ese canon de belleza de no son las mujeres no tienen que estar todo el tiempo perfectas, no se tiene que en la industria de Hollywood mostrar esta imagen de ageless, de sin edad, de una juventud eterna. Se comienzan a ver actrices con cabellos grises, con anteojos en entrega de premios, actrices que dejan, que van sin maquillaje, que muestran y que lo realizan como una parada y un punto de plantar una opinión. En este momento también es donde se encuentran estas series que se mencionan como casos de estudios, que van en contra de esto, en contra de este Hollywood que comienza a problematizar el machismo, el edadismo desde adentro, comienza a revisarse, porque también hay que entender que es interesante que las actrices que hoy son actrices mayores, en ciertos momentos fueron jóvenes y también llevar adelante esta lucha que otras generaciones tal vez han quedado a medio camino. Por eso es que me parece muy interesante en ese punto. Partiendo, avanzando con los objetivos generales de la investigación, fue el analizar la contribución de las series de streaming con perspectiva de género emitidas entre 2015 y 2022, a la deconstrucción de los estereotipos edadistas sobre la mujer expuestos por la industria de Hollywood, un poco de lo que venía contando, esto de esta evolución y estos cambios que se han comenzado a generar ante la cuestión del edadismo y apoyados también en cuestiones del feminismo. Y luego se establecieron tres objetivos específicos. En el primero, determinar las características de estos estereotipos generados por la comunicación hegemónica sobre el envejecimiento femenino y sus modificaciones en las plataformas de streaming, que acá es relevante entender que en principio desde un lenguaje analógico no se establecía este estereotipo de mujer mayor, anciana, abuela, y siempre desde los nuevos medios de comunicación en las redes sociales se juega mucho desde el lado de el, el meme, desde el lado de el juego cómico, de mostrar imágenes de cómo se comparaba en los 80 o en los 60 una mujer de 50 años a lo que hoy podría ser una mujer de 50 años, en especial en la industria, que claros casos hay, más llevándolo a ámbitos que no son de audiovisual, sino en la música y demás. El segundo objetivo fue determinar qué recursos audiovisuales se utilizan para profundizar estos cambios y estas modificaciones en este paradigma, que fueron desde el vestuario y el maquillaje, tratar de no ocultar, evidenciar y mostrar un vestuario más acorde a la edad, no jugar con esa cuestión de ocultamiento, la iluminación, y evitar esa cuestión de iluminación más de golden hour, de cálidas, que terminan siendo al fin de cuentas mucho más cuidadas con la piel, y en la edición en bajar esa cuestión de
postproducción y de edición de efectos, tratando de llevar a la imagen lo más real, verosímil y natural posible de las actrices, porque más que nada hoy, ante el avance de la tecnología y demás, cualquier persona puede ver una actriz en una producción audiovisual, tanto cine o televisión, y entender y decir, esta actriz está representando un papel de 45 años cuando la googleo tiene 55. Y se debe más que nada por una cuestión de entender que si no se amoldan a esto, son relegadas y son corridas de las posibilidades laborales dentro de la industria. Y como objetivo último, se analizó el concepto del edadismo en los medios de comunicación hegemónicos y los cambios introducidos a partir de las rupturas generadas que impulsan este nuevo paradigma con indicios antiedadistas en las plataformas de streaming. Avanzando, se crearon entrevistas semi-estructuradas con 4 ejes. En este caso fueron 4 ejes que el uno y el 2 fueron relacionados con la serie de And Just Like That, el eje 3 y 4, Grace and Frankie, y un eje quinto que me pareció interesante para hacerlo como cierre, que es a partir de una frase de Carrie Fisher de a los hombres se les permite envejecer, a las mujeres no. Tratar de hablar y, y ir a la introspección y la experiencia de cada uno de los entrevistados sobre el proceso del edadismo. En este punto me pareció muy interesante, ya que primero, en primera instancia, los entrevistados se plantaron desde dos posturas, desde un lado de observación y crítica al contenido que se mostraba y desde el otro lado de entender de primera instancia que se estaba viendo un contenido de ficción, que las situaciones están exacerbadas y que no terminan de ser del todo reales. Entonces, en ese modo se terminaba dudando del contenido en sí. Pero me parece pertinente y relevante traer acá algo que dentro de las entrevistas no se vio, pero que sí se vivió en el momento, que fue cada uno de los entrevistados al cortar la entrevista, al finalizar el proceso y en los días siguientes, o mismo en ese momento que se acabó, que se fue charlando, se charló de otras cosas y demás, traían y terminaban realizando un proceso de introspección en donde terminábamos hablando de momentos en los que habían padecido actos edadistas, pero en los que habían también ejercido el edadismo en su vida. Es un punto muy interesante que ante la visualización de contenidos así, que mostraban estas perspectivas antiedadistas, llevaban a la reflexión a los entrevistados, a entender desde una postura de profesores, de docentes, desde la vida, desde el ámbito laboral, cómo es que estas actitudes las vivían y las ejercían tanto personas que fueran entrevistadas de mayores de 60 que me comentaban que una frase me quedó resonando mucho fue, cuando te ven las arrugas te tienen lástima, o simplemente por subir un colectivo y verte con cierta arruga o cierto estilo de caminar, te quieren dar un asiento. Cuando no es el caso, no necesito esa condescendencia conmigo. Así que en ese punto me parece que es interesante ver que no solo fue el momento de la entrevista, sino fue el momento el que luego, fuera del ámbito, generó una especie de onda expansiva, digamos, y que quedó resonando dentro de cada uno de los individuos, como en mi caso también de las historias y de la investigación en sí, que me ha interpelado desde un lado de realizar esta introspección y empezar a evaluar en qué momentos uno ha sido edadista, en qué momentos uno sin darse cuenta ha generado opiniones, prejuicios o comentarios que podrían entrar dentro de esto, de esta idea y seguir proyectando este paradigma hegemónico que va en contra de una nueva forma de pensar el envejecimiento femenino. Luego, en cuanto a los resultados del análisis, como había mencionado anteriormente, se identifica una tensión entre esto de lo natural y lo producido, incluso en aquellas representaciones que muestran arrugas o canas, que lo hacen desde un lado estético, cuidado, y también entendiendo que las protagonistas de estas series, como vemos en estas imágenes de Jane Fonda,
son personas que con sus corporalidades entran dentro del paradigma hegemónico de belleza. En el caso de Jane Fonda, en estas imágenes se puede ver como en el momento de iluminarse se ve mucho más blureada la escena, se ve mucho más cargada de efectos para cuidar el estado del cuerpo de ella. Y al apagarse la luz, con una luz fría, se ve mucho más la realidad y esta cuestión de la edad, que no se puede ocultar a todo momento. Luego también se elaboró que si bien los personajes llevan adelante una propuesta antiedadista, las actrices no dejan de ser sujetos que encajan dentro del paradigma hollywoodense de belleza, como mencionaba, con cuerpos hegemónicos, con rostros, que ahí está esa cuestión. En el caso de Jane Fonda es paradigmático que en las entrevistas se mostró una imagen de ella de la primera temporada, eh, y todos dieron que tenían 60 años. Han observado que para todos los entrevistados, Jane Fonda tenía una diferencia de entre 15 y 20 años con su edad real, mientras que a Sarah Jessica Parker o a Cynthia Nixon se las hacía más viejas y ancianas que Jane Fonda. Y esto se debe en parte a toda esta cuestión. En el caso de Grace and Frankie también me parece interesante mencionar que es una progresión en las temporadas, como venía contando, que este proceso que vemos acá en la primera temporada se fue lavando y se fue tratando de llevar lo más cercano a la realidad, entendiendo también que la misma actriz Jane Fonda ha dicho públicamente que ha tenido que someterse a procesos estéticos y quirúrgicos para seguir teniendo trabajo dentro de la industria, que eso me parece que es un tema muy relevante y interesante ver cómo es que la misma industria empuja a estas actrices, más allá de que desde la producción del contenido se trate de hacer de una manera más natural y demás, las mismas actrices caen en estos procesos para conseguir las diferentes propuestas laborales y continuar siendo atractivas para los productores, para para la industria y aparecer en nuevos trabajos. Acá me parece interesante también mencionar dentro de la investigación una entrevista de Meryl Streep que hablaba hace ya 20 años, cuando cumplió 40. Decía, yo cada proyecto que llevaba a cabo sentía que era el último, porque realmente o yo realizaba este proyecto o iba a terminar siendo la bruja mala del cuento de Disney, como suele ser, porque también entendiendo que los medios de comunicación han logrado y hoy en día se posicionan como una herramienta de aprendizaje, entendiendo que desde las infancias se muestra a estos personajes ancianos, estos personajes adultos como mujeres malvadas, mujeres estéticamente feas, con verrugas, más se las trata de, digamos, en cierta forma de estigmatizar el papel de la persona mayor, desde ya en los cuentos de Disney, que en estas versiones live action que se ha analizado en la investigación, se ha tratado de dar una vuelta a ese mensaje, pero que también estas series logran este cometido y logran ir más allá, tratando de poner desde el público mayor, apelando a las personas que ven y consumen, un mensaje antiedadista y una propuesta que los lleve a repensar lo que están observando. Es por esto que me parece pertinente que avancemos a los aportes que ha tenido esta investigación, que por un lado son la selección de los casos de estudio, que podríamos considerarlos pioneros dentro de la construcción de estas representaciones antiedadistas, el abordaje del edadismo desde un lado del discurso audiovisual, claramente, ya que es un término que se ha visto desde la psicología, desde la salud, desde la medicina, ya que el informe bien habla y menciona las cuestiones y la diferenciación que hay en la atención hacia el hombre y la mujer en ciertos momentos en cuanto a la medicina. Y un punto interesante que es lo que se arrojó y lo que se llegó en esta investigación, que fue a conceptualizar y a generar este término de edadismo sutil, que es una expresión germinal de este nuevo paradigma, entendiendo que se cuela dentro de este mensaje antiedadista, pero que no deja de tener esos resabios, estas series, estos productos
del mensaje hegemónico, patriarcal, en donde las mujeres incurren en ellas mismas por situaciones dramáticas, por el discurso y demás, en pequeños actos edadistas, que es lo mismo que evalué y vimos en las entrevistas, que es una cuestión está esa cuestión sutil todavía dentro de una nueva forma, de un nuevo paradigma y propuesta, se evidencia esta cuestión de un edadismo que deja sus migajas, pero que dentro del paradigma hegemónico trata de erosionarlo, de generar esas rupturas en donde se pueda ingresar y mostrar estos mensajes antiedadistas, estas perspectivas de envejecimiento activo, en donde se pueda ver a un personaje femenino de 70 años que encara un emprendimiento con un público de la misma edad, en donde se proyecta un producto en donde la mayoría del elenco son mayores de 70, en donde no se juega con una imagen que no es real y que no acompaña a lo que se vive la vida en ese momento etario. Y luego, como a modo de conclusión, me parece que es interesante mencionar esta cuestión del edadismo sutil, como venía contando, lo que es una expresión de este momento germinal, y que son movimientos, son pases de comedia que le recuerdan al espectador que el contenido que está viendo, como decía, está dentro de este paradigma hegemónico que establece Hollywood y que Hollywood lo reafirma, ¿no? Esta cuestión de que es contundente, que no deja de estar presente, o sea, se genera una historia, pero las actrices siguen teniendo cuerpos hegemónicos. No hay una diferente construcción desde el cuerpo. Entonces, siempre hay ciertos temas, ciertos puntos en donde se ve en la historia y demás que, que el edadismo sigue existiendo dentro de estas propuestas antiedadistas que creo que son pioneras dentro de la industria, que generaron un pensamiento crítico y que presentan un modo de ver el envejecimiento en 12 etapas distintas, tanto en los 50 para estas chicas de Sex and the City, como en los 70 y 80 para las actrices de Grace and Frankie. En eso me parece súper interesante entender que ambas, desde su lugar, las producciones y demás, llevan adelante esta cuestión y tratan de pelear con la concepción de la juventud eterna y de seguir reforzando esa idea generación tras generación de la mujer tiene que mantenerse joven y no debe mostrar fallas, mientras que al hombre sí se le permite envejecer, el ejemplo de George Clooney, Harrison Ford, Tom Cruise, en donde aparecen en películas, en donde hacen escenas de acción, pero a las mujeres las vemos relegadas a esas edades. Las vemos en papeles de jubiladas sufridas, en tramas que están corridas de un ámbito que generen una acción contundente, sino que quedan en la periferia, en papeles secundarios de acompañamiento a protagonistas jóvenes. Y con eso finalizaría esta defensa. Muchas gracias. Bueno, siguiente. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Bueno, se te escuchó muy bien. Muchas gracias. Estás muy tranquilo. Sabes de lo que hablas, sin duda, si sos un apasionado de tu tema. Doy fe desde tus inicios. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces las palabras del jurado. Esta instancia es una instancia de... Obviamente se te va a comentar algunas cuestiones vistas en el documento y luego, de algún modo u otro, no escuchadas o sí en tu defensa. Y es un espacio también reflexivo para que vos tomes nota de esto que se te está quizás aportando para futuras investigaciones o momentos que luego tendría tu tesis. Así que le vamos a dar la palabra al jurado. Ellos te van a hacer una pregunta, sobre esa pregunta vos respondés en los tiempos que necesites
No se te va a interrumpir, por supuesto. Bueno, muy bien. Acá estamos con el profesor Andrés Olaizola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Lucas, por la exposición. Comparto las palabras de Fabiola muy claras, se escuchó todo muy bien en los tiempos requeridos, así que muchas gracias por la exposición. Eh, por este momento, más que pregunta, simplemente un comentario, dado de que también retomo lo que acaba de decir Fabiola, pensando en posible ampliación de tu investigación, ¿no? Dado que, y retomo lo que acabas de tus conclusiones, una de las conclusiones justamente de cómo estos procedimientos audiovisuales o procedimientos justamente de la, sobre el análisis que vos realizás sobre el lenguaje audiovisual, justamente de tu corpus, eh, es muy interesante y establece este planteo, esta definición que planteas vos de edadismo sutil, ¿no? Que evidentemente es uno de los puntos altos de la tesis y por eso justamente me parece que da para después seguir investigando mucho más en alguna otra investigación o seguir planteando este mismo proyecto en más profundidad. En vista de eso, justamente, eh, simplemente quiero mencionar que si tenés en mente proseguir con tu investigación, se requiere, ¿no? O estaría justamente brindaría mucho más peso teórico a tus futuras investigaciones, un manejo en mayor profundidad de todo lo que es el campo de estudio o el marco teórico vinculado con los estudios de género, ¿no? Vos lo mencionaste recién en tu presentación. Eh, Vos partís justamente de uno de los textos, pero también es necesario revisar todo lo que tiene que ver con los antecedentes centrales de los estudios de género y cómo ello se vincula con específicamente el análisis del lenguaje audiovisual, ¿no? Eso por un lado es como una sugerencia, digamos, para futuras investigaciones y que también entender que los estudios científicos o el concepto de edadismo que vos planteás, ¿no? Que lo empleás justamente de un gerontólogo y después las diferentes referencias que vos desarrollás de informes de organizaciones también son construidos, también justamente responden a un determinado marco teórico que está bueno que en una investigación en diseño, investigaciones en ciencias sociales, en humanidades, también se pongan en cuestión, ¿no? Y que se revisen esas mismas definiciones, ¿no? No dar las definiciones como algo dado, justamente, sino tensionarlas y evidenciar qué es lo que uno o una puede aportar desde su investigación a ese campo de estudio, ¿no? Ese campo de estudio que, y repito, o vuelvo a mencionar lo que dije en mi dictamen, sinceramente también recupero estos dos objetos de estudio, ¿no? Estas dos series de streaming que tienen muy pocos estudios académicos al ser tan recientes, ¿no? Entonces, me parece que es una buena oportunidad de acá para adelante justamente de profundizar algunas cuestiones, profundizar cuestiones críticas y teóricas para después justamente ya establecerte a vos, establecer a tu investigación como un antecedente de peso para futuras investigaciones. Simplemente eso. Le doy la palabra a las colegas. Muchas No sé gracias. si querés responder algo a lo que te dijo el profesor, querés Y más que nada complementar. quería, en cuanto a lo de los estudios de género, lo tuve en cuenta, pero sí también no me quería, de ese lado, yo no quería ahondar muchísimo ahí en ese aspecto. Si yo abría la puerta, sentía que la tesis se iba a correr de lo que era el diseño audiovisual y traer el edadismo dentro del universo de la producción de series. Sí, me parece fundamental entenderlo, tenerlo en cuenta, por eso es que también en la búsqueda de material, más allá de leer artículos sobre feminismo y demás, traté de encontrar una autora que
pueda hablar a nivel general y contar un poco más esta evolución de la historia. Por eso es que elegí el libro de Barile y me parecía súper interesante para este punto, porque creo que sí, en cuanto a lo del edadismo, te tomo de que sí fue tal vez tener en cuenta como un texto troncal el informe. Creo que hay ciertos artículos que mencionan y que refuerzan y que me llevaron a entender que, porque a mí lo que me ha pasado a lo largo de esta tesis, que yo busqué tratar de dialogar con diferentes autores. Traté de generar esa cuestión de diálogo, de entender qué me trae uno, qué puedo completar con otro y demás, y nunca cerrarme a una opinión, pero sí me pasó que en cuanto al término del edadismo y las implicancias que tiene, tanto en los libros en los cuadernos de investigación que se utilizaron para los antecedentes, para la elaboración de antecedentes y luego para el análisis de las tesis, de los casos de estudio, terminaba entendiendo que lo que hablaba el informe tenía sus implicancias. No lograba encontrar un lugar donde diga, ok, lo que se está hablando acá desde un lado médico no lo estoy viendo representado y no lo estoy viendo realmente en la construcción ficcional de series, de libros y demás, porque creo que en la tesis haré nombrado alrededor de unos 50 o 60 ejemplos de películas y series que fui viendo y analizando como para tener en cuenta a lo largo del tiempo, y en la mayoría culminaban en esto. Un ejemplo que se menciona es el de Golden Girls, que son actrices en los 80, y una actriz hacía de la madre de la otra y tenía una diferencia de edad de 5 años. No se buscó caracterizar de una manera más anciana a una persona con 5 años de diferencia en vez de buscar dos personas que representen en la realidad a nivel cronológico esa relación de madre e hija. Pero lo tomo para una continuación, sí me parece que estaría bien llevarlo del lado de encararlo más de lleno desde el lado del feminismo y cómo es que el feminismo eh, articula estos cambios a implementarse en las series y en el mundo del streaming, porque también es eso, dentro del streaming se abrió un abanico de diferentes propuestas, que no se cerró a una cuestión ideológica, que sí en la analogía, en el lenguaje televisivo analógico estaba, que es el ejemplo de si vos ves Canal A, Canal B o Canal C, cada uno tiene una bajada ideológica y un mensaje, sino que las plataformas son un crisol de ideologías y de mensajes. Pero me parece súper rico el comentario y lo tomo en cuenta. Gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a escuchar a Laura, lo que tiene De para acuerdo. decirte, por Vale. favor. Genial. Bueno, en primer lugar, Lucas, quería darte la enhorabuena, ¿no? Por este trabajo que has realizado, que yo personalmente he disfrutado bastante con su lectura y me ha gustado mucho, ¿no? O sea, ya por comenzar diciéndote esto y luego pues que sí, eh, también volver, yo creo que lo he dicho un par de veces hoy, ¿no? Pero bueno, mi formación, como antes comentó la compañera, es en filosofía, entonces yo no estoy muy familiarizada con este área en concreto y sin embargo creo que el trabajo que has hecho es muy interesante en el sentido en el que vemos cómo toda esa ficción, ¿no? Que ha actuado históricamente como un generador, digamos, de estereotipos, está cambiando, ¿no? En realidad yo te podría hacer muchísimas preguntas, pero voy a intentar pues un poco limitarme más a lo que tiene que ver con las recomendaciones, ¿no? Sobre todo porque entiendo que esto es un trabajo que está comenzando y que además has tenido unas limitaciones muy concretas, ¿no? Es una tesina, no es una tesis doctoral, y has tenido que elegir un tema concreto, centrarte en algún problema, en un periodo, ¿no? En un periodo, que esto es importante, de 2015 a 2022, es algo bastante limitado y donde además las series que has elegido, como has mencionado, pues reflejan muy bien el problema que tú has querido analizar.
algunas sugerencias o cuestiones que a mí me vienen a la cabeza y que después de leerte no puedo evitar comentarte y de verdad que son únicamente sugerencias del tipo, pues, por ejemplo, cuando yo te estoy leyendo, me faltan algunas autoras, ¿no? Autoras que hablen sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre el género. Por ejemplo, a mí me interesa bastante un texto que creo que puede serte de ayuda en algún momento, que es de Iris Marion Young, en el que habla de las 5 caras de la opresión. En una de esas caras de la opresión de la que nos va a hablar es la violencia, perdón, el imperialismo cultural. ¿No? Y el imperialismo cultural, ¿cómo supone esto? ¿No? Que ciertas perspectivas hayan sido siempre las que están como protagonistas y cómo se puede desdibujar ese imperialismo cultural en el momento en el que intervienen en la creación y ya no solamente en el protagonismo, otro tipo de perspectivas. A mí me parece que ese tema también puede resultarte interesante, es decir, ¿quién está detrás quién está escribiendo, ¿no? ¿Quién está escribiendo? Y qué tipo de perfil encontramos luego y si realmente las vivencias que se están escribiendo, por ejemplo, son realistas, ¿no? Me parece una cuestión casi de justicia, ¿no? Bueno, ¿quién está contándome esta historia? Y eso solamente es como un comentario que me viene ahora a la cabeza porque, bueno, te he dicho, ¿no? Yo lo he disfrutado tu lectura, entonces me venían muchas cosas a la cabeza mientras lo hacía y casi que como una especie de diálogo contigo ahora quiero aprovechar para hacerte este tipo de comentarios, ¿no? Otra cuestión que a mí me parece interesante, o sea, son dos cuestiones que están bastante ligadas, ¿no? Yo coincido con el compañero Andrés en que a mí también me falta, ¿no? Algo de estudios de género, es evidente. O sea, las limitaciones son las que son. Pero algo que sí me parece que podría ser interesante, y yo he trabajado en algunas ocasiones sobre esto, es analizar, ¿no? La influencia que puede haber tenido cada una de las olas del feminismo en las edades doradas de la televisión, centrándote tú Sí. justo en ese tema en concreto, ¿no? Es decir, eh, hacer un recorrido quizás que tenga en cuenta las diferentes olas de feminismo, cómo han influido en las edades doradas de la televisión y cómo va a aparecer el edadismo en todos esos periodos televisivos, qué cambios han ido habiendo, ¿no? Porque me parece que ese trabajo es muy interesante y no está hecho. Súper interesante. Sí, realmente hay uno de los libros que utilicé dentro de la tesis que habla un poquito de eso, pero tampoco podía, digamos, porque iba a ser realmente una tesis doctoral si Claro. iba a analizar los últimos 100, 120 años de las edades de oro y diferentes momentos, pero me parecía súper interesante porque esto es algo que se viene viviendo o viendo en la industria desde los años 40, 50. Y traía el ejemplo de un libro sobre la biografía de Joan Crawford Ujú, y Betty Davis, que si bien habla de ese enfrentamiento de estas dos actrices, pero que ambas actrices terminaron uniéndose en cierto momento a producir sus propios contenidos porque tenían 40, 45 años y ya eran viejas para esa época, para ujú, un Hollywood de los 60. Hoy en día, no, pero en ese momento ya me parece súper rico e interesante. Es más, te sumo a algo que a mí también al cerrar la tesis entendí, dije que me parecía súper interesante y relevante de ver, cómo es el impacto del edadismo en la construcción de películas de terror, porque es un género que si se lo piensa es mucho más crudo en la construcción de la imagen y hay películas y demás en donde la protagonista es una persona mayor, son personas que son, pero ¿por qué? Porque el edadismo y por esta cuestión de la mujer adulta, vieja, se la relaciona con el ocultismo y a la vez, en cuanto a la construcción de la imagen, no aplicamos efectos, no cuidamos se ven las arrugas, se ve el estado un poco más crudo de la imagen. Entonces sí, es como, si lo tengo que tener en cuenta, lo tengo súper en cuenta y hay muchísima tela para cortar del tema. ujú. Bueno, yo por mi parte creo que esto es todo porque tampoco quiero extenderme demasiado, porque te repito que a mí me ha interesado mucho, entonces como que he disfrutado Muchas gracias. realmente de leerte, pero también de poder estar aquí, escuchar hoy cómo has hecho la defensa y en cualquier caso yo con esto ya termino, si necesitaras en algún momento, pues, yo sé, alguna cosa, podemos seguir en contacto ¿Cómo y, no? y sin más, mi enhorabuena, con esto termino. Muchísimas gracias.
Qué lujo, qué lindo que pasen Sí. estas cosas, muy bien. Bueno, pasamos a escuchar a la profesora Takasaki, por favor, Sil, tus palabras. Ale, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, entonces, Lucas, por compartir tu trabajo con nosotros. Es un tema muy interesante y muy relevante y me encanta leerlo, de verdad. Hay aportes muy genuinos, su línea temática está la mejor elección para tu tema, entonces está genial, Gracias. ¿no? Es el camino de la heroína, si somos heroínas, ¿no? Si aquí estamos. He visto sí que tu texto está muy claro, tienes un buen discurso siempre, tus conclusiones están muy buenas, tiene una buenísima bibliografía, entonces sí que me encantó. Hay unas cositas aquí que me gustaría decirte, entonces, a ver, tengo unas cosas, pero voy a resumirlas, ¿vale? Sí, primero que me pensó que hay una diferencia muy grande de edad, ¿no? Entre de 50 años y de 75 años, y es una diferencia muy grande, ¿no? Es casi otra generación, las mujeres de Just Like That y Grace and Frankie. Y me pareció interesante pensarlo, aunque estén en sitios muy diferentes de la vida, yo creo, estas dos personas. A mí al menos me parece ser muy diferentes, ¿no? Cuando hablas de herramientas que pueden favorecer o motivar procesos de aprendizaje, me acordé muchísimo de Teresa de Lauretis, que es una teórica italiana y que habla mucho de cómo el cine nos enseña algunas cosas, nos enseña a actuar. Es una tecnología que construye subjetividades y construye el género. Y lo que me parece más interesante de esto es que el cine no solo refleja las cosas que están en la sociedad, sino que nos enseña cosas. Entonces, el gran problema es quién está enseñando, qué cosas están siendo enseñadas y quién está allí, ¿no? Si es un hombre blanco o si es una mujer mayor que está hablando sobre sí misma, es muy diferente. Entonces, siempre hay una tensión de quién decide qué es lo que estamos viendo en el cine y cuál es el género de esta persona que decide las cosas, ¿no? Bien, Sí. cuando hablas de paso del tiempo y una lucha contra el paso del tiempo, o la batalla, o evitar el paso, o atenuar, es una batalla que ya está perdida, ¿no? Porque el tiempo pasa, exactamente, simplemente pasa, ¿no? No es una cosa que podemos hacer alguna cosa, simplemente pasa. Y yo creo que estamos hablando más sobre qué valor damos para este paso del tiempo y las huellas, las marcas que tenemos del paso del tiempo, ¿no? Entonces, es bueno que haya marcas, porque el tiempo pasó, significa que estamos vivas, ¿no? Entonces, Exacto. es bueno, yo creo, envejecer. Sí. Entonces, yo creo que hay que es una cosa muy occidental, hay que pensar dónde estás hablando. Me encantó saber que estabas hablando sobre envejecimiento y femenino, porque yo pensé, el nombre Lucas Marenco no debe ser una mujer mayor, debe ser una persona que no está viviendo esto. Yo creo que no estás tú viviendo esta fase de la vida, entonces me pareció muy interesante. Pero yo creo que envejecer es una cosa, el valor que damos es muy diferente. En el occidente y el oriente Exacto, es muy sí. diferente, y este rango de edad también es muy diferente también, por ejemplo, en África, ¿no? Cuando la esperanza de vida es muy diferente, es 55 años en muchos países, o 53 o menos, y esto es porque mejoró un montón en los últimos 10 años. Entonces yo creo que hay que demarcar exactamente de qué personas estás hablando, que estás hablando de mujeres cis Exacto, sí. y blancas y norteamericanas, ¿no? Neste cine. Sí. Pero me parece genial que estás hablando de este edadismo en el diseño audiovisual, ¿no? Porque tenemos, yo creo, nosotros una gran responsabilidad como diseñadores por estas decisiones, ¿no?
Haber dicho sobre estereotipos, Barbie, no voy a hablar de Barbie porque está malísimo, no, es horrible, entonces no voy a decir nada sobre Barbie. Eh, ah, entonces, bueno, hay algunas palabras sobre el lenguaje que me gustaría decirle y que he buscado de tu texto. ¿Cuántas veces has dicho algunas palabras y que me parecieron que hay que pensarlas un poquito más cuando hablas de defectos físicos de las actrices? Sí. Cuando hablas de un defecto, me parece que es como un error, una cosa que no debería estar allí. Y yo tengo más de 50 años y no me veo con defectos. Si a la Ujú. cámara no ve mi piel, no es una cosa que es un defecto físico. Y hablas algunas veces, yo creo que 8 veces, o fallas, fallas, no sé cómo hablas de esto, y no son fallas, ¿no? Son marcas No, del no, paso del no. tiempo, pero no son fallas. Y hablas de fallas que podrían no ocultarse. Dentro del texto, la idea está buenísima, pero la palabra que usas para estas marcas del paso del tiempo son un poco edadistas, yo creo, ¿no? Si hablas de la persona que tiene marcas así, como una falla, un defecto, imperfecciones, ¿no? Entonces, es decir que hay una piel que es perfecta y esta no es, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, yo creo que hay que pensar un poquito sobre hablar de corregir. Entonces, no es un error que hay que ser corregido, ¿no? Sí que cuando hablas modificar, yo creo que está genial. Pero corregir no hay que corregir nada en mi piel, ¿no? O en mi vida, Ujú. o en nada, o en mi cabello, no sé. Entonces, yo creo que si es una cosa que, un defecto es una cosa que no funciona, que no está bien en el sistema, ¿no? Si hay un bug, si el Zoom no funciona, sí que hay que corregir, ¿no? Mm. Pero mi piel de 50 años no hay que corregir nada, ¿no? Si no es un problema. Entonces yo creo que hay que cuidar un poquito con el lenguaje para no ser también otro edadismo sutil, ¿no? Sí, te iba a decir Poner juicio de exactamente valor eso. en estas cosas, ¿no? Aunque uno trate de posicionarse desde otro lado, es difícil estar dentro de de vivir dentro de este paradigma en donde se suceden estos pequeños errores, digamos, de lenguaje, en donde sí, se termina incurriendo en un edadismo sutil, hablando en una tesis sobre el edadismo. Sí, sí. Exactamente, es bastante interesante ese punto y para revisarlo, yo hubo un par de veces sí que entiendo que lo retomaba del mensaje, de la opinión de ciertos autores, pero me lo recontrallevó de que también tendría que haber pasado por un cierto filtro y suavizar esos términos porque es la palabra del autor traducida por mí y yo ahí hice una traducción literal en donde el término siguió perpetuando en otra investigación más y en esto, al ser una tesis antiedadista, tiene sus condimentos de edadismo sutil, al igual que estas series que se mencionan. Y me parece interesante esto que mencionás, porque yo hablo un poquito del envejecimiento, que acá está el foco en el envejecimiento y en la concepción del envejecimiento occidental, no oriental, Sí. porque, y es para recomendarles a todos una charla TED que da la misma Jane Fonda, que me parece que en eso es un personaje muy interesante en este tema, porque ha sido activista política y en los últimos años del lado del envejecimiento, de dar otro mensaje, en donde ella menciona en Occidente nosotros vivimos el envejecimiento como un arco, en donde se nace, se muere en el mismo punto y el pico más alto es la juventud, son los 20, los 30. Y luego es todo caída abajo. En cambio, en el Oriente, el envejecimiento es una escalera. La edad es la experiencia, es cada escalón que se sube, es un conocimiento más, esa experiencia, es conocimiento. Nosotros en Occidente
está el prejuicio de que la persona mayor, por más que tenga conocimiento y demás, se lo suele prejuzgar y dice, esta persona está, entre muchas comillas, cagada, esta persona no le podemos tomar esta opinión, esto, lo otro. Y después la realidad es que hay que tener en cuenta que esa persona viene desde la memoria, el recuerdo, desde el conocimiento y la experiencia para mirar el futuro. Si no entendemos esa cuestión del pasado, nunca vamos a poder corregir el futuro, en cierta forma. Y es lo mismo con estas series. Hay que entender cómo fue el proceso previo para plantarnos hoy en día y plantar un nuevo discurso y una modificación del discurso a futuro. Sí, claro, bueno, son pequeñas cositas, yo creo que me acordaba, ¿no? Mientras leía tu texto. Pero está un trabajo muy bueno y yo creo que es muy relevante, muy importante, muy necesario que estemos hablando sobre estas cosas. Entonces, sí, yo espero que sigas con este tipo de investigación y para siempre. Y Muchas esto es una gracias. cosa que es un problema porque ahora no puedes ver otra película sin pensarlo, ¿no? Sin ver qué Pasa, edad tiene esta sí, persona y qué género tiene esta persona. Y ya el cine ya no es la misma cosa para ti, ya estamos. es Pero muchas verdad. gracias. Lamento. Sí, Creo que para todos y todas, me parece. Bueno, muchas gracias por los gracias, aportes. Fabiola. Eh, Secretario académico, usted dirá cómo seguimos, si No, quiere si comentar algo. no hay alguna otra pregunta, Andrés, Laura o si quieren hacer alguna otra pregunta o algo, si no hay más comentarios o preguntas, nosotros vamos a salir de acá, vamos a la sala privada de deliberación y luego volveremos acá a esta sala pública. Perfecto. Bueno, muy bien. Eh, Adiós. ¿Estamos? Fabi, ¿Estamos? me gustaría decirle algo para que lo vi con la pantalla, a Lucas. Lucas, acabamos de venir de la sala de deliberación donde se armó el dictamen y se agregó una calificación. Normalmente, antes de dar lectura al dictamen, sí abrimos una puerta como para darte cierta tranquilidad y tranquilidad a todos. Digamos, la tesis y tu defensa está aprobada. ¿Sí? Digo, para calmar y tranquilizarte. Bien, Relax. ahora, dicho esto, le voy a dar la palabra a Fabiola para que lea el dictamen y al finalizar el dictamen damos la calificación, ¿sí? Perfecto. Muy Adelante. bien. Bueno, más tranquilo. Ya Sí, en otro ya momento. está. A disfrutar esto también, ¿eh? Por supuesto que sí. Bueno, se está grabando, ¿no? El dictamen, Ale. Perfecto. Bueno, como para vos después que solito escuches lo que se fue devolviendo durante la conversación con el jurado. Bueno, en primer lugar, la tesis desarrolla un problema de conocimiento científico que busca cuestionar y ampliar los saberes disciplinares, especialmente en el campo del diseño audiovisual, los estudios de comunicación y los estudios de género, planteando una correcta aproximación a un objeto de estudio novedoso. En la tesis hay un buen nivel de precisión terminológica en los conceptos operacionales del marco teórico, lo cual es fundamental para garantizar claridad, coherencia y rigor en el desarrollo de la investigación. El discurso académico de la tesis se redacta con un buen nivel de precisión, claridad, capacidad argumentativa y de síntesis. El tesista evita ambigüedades y utiliza correctamente la terminología propia del campo académico, lo cual demuestra dominio conceptual. El lector puede seguir un hilo argumental sin dificultad, lo que indica una buena organización del discurso. También podemos decir que el planteamiento del problema en la tesis se construye a partir de una lectura crítica de bibliografía especializada combinada con los datos observables, lo cual es un enfoque metodológicamente sólido y propio de una investigación científica rigurosa. La tesis también plantea una pregunta-problema central que guía toda la investigación, construyendo un planteo global innovador y disruptivo con impacto científico y social. Esto a partir de tu desglose
de lo que se comenzó a trabajar en aquel nivel 1 de investigación. Vamos a algunas observaciones también que me parece que es interesante para próximas investigaciones que vos realices o la publicación de esta tesis en algún apartado o alguna revista científica o mismo la continuidad de un doctorado posible que quieras hacerlo. Bueno, la tesis emplea el concepto de deconstrucción, pero no establece una definición precisa ni revisa conceptualizaciones específicas para el análisis del discurso audiovisual. A su vez, se establece que la perspectiva feminista y de género es uno de los ejes del marco teórico, pero no se hace referencia a trabajos de estudios de género o feminismos ni clásicos ni contemporáneos como autores que se te marcaron en el dictamen, así que esto vos lo tenés para leer tranquilo. Si bien se te observó, fue una de las observaciones del jurado y vos de alguna manera explicaste el porqué de esta decisión, que seguramente son decisiones que se toman en el recorrido de tus materias de metodología y además con tu propia directora. Y son cuestiones que los tesistas, por supuesto, están libres, ¿no?, de esta selección. El tesista también argumenta que la investigación de tipo cualitativa, por medio de esta se podrá examinar el modo que los individuos perciben y experimentan los diferentes fenómenos sociales que los rodean, esto es cita textual. Sin embargo, la muestra es pequeña para lo que se observó dentro del jurado, si esta entrevista es en profundidad para las conclusiones tan amplias y definitivas a las que luego se arriba. Estas son cuestiones que por ahí quizás son interesantes para repensar, ¿no?, en una futura investigación. También vos aclaraste que esto tiene que ver con, por supuesto, un recorte de una tesis de maestría, ¿no? Pero bueno, son datos a tomar en cuenta. En varios momentos de la investigación, el autor realiza narraciones extensas de trabajos previos que no logran hilarse entre sí, y tienen que vincularse o debiesen vincularse en forma más profunda con la relevancia del trabajo de investigación. Se menciona que el concepto de edadismo ha sido abordado desde otras perspectivas, pero no desde el análisis audiovisual, o al menos no queda absolutamente claro en algunos apartados de la tesis. No se vincula explícitamente el tipo de resultado con los objetivos, es decir, y esto tienen que ver con la construcción y los tiempos verbales usados o el verbo en sí mismo, en infinitivo que usaste, no se dice si es espera, describir, explicar, interpretar o explorar fenómenos sociales, para tomar en cuenta también a futuro. Nada urgente, digamos. Bueno, te quiero aclarar dos cositas que fueron muy interesantes que aparecieron no en lo observado por los dictámenes, sino que aparecieron ahora en la sala de prejurado, pero se te dijo cuando cada uno de los miembros usó su palabra. Uno tiene que ver sobre el lenguaje, esto de los defectos físicos, las fallas, las imperfecciones, a modo casi de un juicio de valor, que viste que lo hemos trabajado mucho durante la tesis, esto de desde dónde esa pasión que uno le pone como investigador o como tesista a veces juega en contra, porque son palabritas que en sí mismas quizás no tienen un valor científico, pero bueno, a corregir. Y también uno de los miembros del jurado te propone analizar la correlación del feminismo en los años dorados de la televisión, que vos lo tomaste con mucho gusto, esta observación. Quiero decir una cosita más, que siempre la dejo para el final porque me parece que es el corazón de nuestra tesis, que la hipótesis principal anticipa un fenómeno que luego será contrastado mediante el análisis de casos, las series y entrevistas, es decir, plantea una expectativa que puede ser verificada o refutada a través del trabajo empírico. También se toma como algo positivo el rango etario que en los casos de estudio vos podés comparar, y esto también en la hipótesis se puede rescatar. Como conclusión, se validan tanto la hipótesis general como las hipótesis de trabajo de una manera argumentativa y crítica. La conclusión evalúa el cumplimiento de los objetivos, se retoman conceptos claves del feminismo, se analiza el edadismo sutil, se reconoce que los estereotipos siguen presentes, se discute cómo la industria audiovisual, especialmente las plataformas de streaming, que esto me parece que también es lo novedoso de tu tesis, opera como espacio de negociación entre lo comercial y lo transformador. Con
configurando una auténtica contribución al conocimiento del diseño. Yo quiero aclarar algo muy pequeño, Lucas, que celebro de vos desde el primer día que te conocí, tu seguridad y tu pasión al presentar tu tema. Realmente eso me haces acordar a ese jovencito que arrancamos hace varios años con esta tesis y realmente se te escucha con una seguridad y te plantas tan bien con tu tema que da gusto escucharte. Es lo que decía uno de las observaciones que decía, es lindo leerte y es lindo escucharte. Así que celebro eso. Le doy la palabra al secretario académico que concluye con tu calificación. Bueno, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en las normas académicas vigentes de la Universidad de Palermo y en específico en la defensa de tesis de la maestría en gestión del diseño, en este caso y por unanimidad, el jurado establece una calificación de 9 puntos sobre 10 posibles. Habiendo dicho esto, Lucas Marengo, podés acceder y tramitar tu título de magíster de la Universidad de Palermo en gestión del diseño. Dicho Muchísimas esto, gracias. en primer lugar, agradecemos al jurado Muchísimo. que desde Buenos Aires, Brasil y España estuvo presente con nosotros, a todos los que te Excelente. acompañaron, Lucas, en esta presentación y por último, si querés decir algo, este es el momento. Muchísimas gracias a todos, gracias al espacio, a la universidad, a los profesores. Quería destacar dos cosas que lo hablamos hace un ratito con Alejo, destacar el acompañamiento de Marina, en principio, porque la realidad es que ella fue una gran impulsora para que yo lo pueda llevar a buen puerto, y a Fabi, porque Fabi, yo no sé si vos te acordás que ese cuatrimestre, el primero, tuvimos una charla sobre Top Gun que se puso un poquito álgida, pero gracias a eso fue como un gran disparador a la tesis. La verdad que les quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mi novio Wenceslao, que está ahí, que me ha bancado y que no me he separado con esta investigación. Quiero agradecer, pero la verdad que muchísimas gracias al espacio y a Sofía, a mi amiga, que primero es amiga y que se ha bancado a ser la directora de esta tesis a la distancia también, porque ella está en Madrid. Hemos tenido que coordinar horarios trambólicos para encuentros y que ha sido un placer hacer esta aventura con ella y con mis compañeras, con Noé, con Lore, con Gene, que compartimos bastante con Lore y con Noé. Nos estuvimos ahí aguantando hasta el final, empujando entre los tres. Noé ahora le queda en breve la defensa y la verdad que es hermoso el laburo de comunidad que se armó y cómo nos apoyamos y nos fuimos ayudando en nuestras tesis, en nuestras presentaciones, acompañándonos. Así que la verdad que quiero agradecer muchísimo eso. Bueno, muchas Bueno, gracias, felicitaciones. Lucas, y Muchas gracias. felicitaciones a vos y a toda la familia, aparte. Sí, me parece que ahí hay no sé, Mi padre. No, mi hay padre un yo no quiero ni papá. hablar. Ya está el padre orgulloso, ya Hay un está. padre que Sí, ya sí, habló, sí. sí. Me emociona, así que pasemos por otro tal. Sí, Bueno, muchísimas muchas gracias a gracias. vos, Lucas, y obviamente no te pierdas, no te pierdas. Seguimos el camino dentro de la institución seguramente y haciendo los trámites que corresponden. Abrazamos al jurado, muchísimas gracias por los Muchísimas horarios, gracias. los tiempos, porque está cada uno en un lugar y es un jurado de lujo. Y escucha lo que una de miembros del jurado te dijo, que continúes la relación, así que eso es lo importante de estos espacios también. Bueno, profesores, profesoras, gracias y bueno, abrazo grande a todos y a todas. Muchas gracias. Felicitaciones, Lucas, gracias Gracias. al jurado. Gracias, Jorge, gracias, Fabi. Y gracias a todas y Gracias. todos por Gracias, participar. jurado, Marina, gracias. Sofía, Felicitaciones. Felicitaciones. Aldo. Adiós. Nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias, que tengan muy buena Gracias. jornada. A festejar ahora, a celebrar. Wenceslao también, ahí en las sombras, acompañando, importante. Chau, chau. Chao.